En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Palabra del Señor. Desde aquel día, dice algo del Evangelio de hoy, el Evangelio de este domingo, en el que se nos invita, como siempre, a descansar de algún modo en el Señor. Es el día del Señor. Aprovechémoslo siempre, porque es un día especial. Aprovechemos para estar más con el Señor, en familia, para dedicarle un poco más de tiempo a la oración, al silencio, también a divertirse sanamente, a esparcirse un poco, a disfrutar de tantas cosas lindas que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Desde aquel día, dice la palabra, o sea, después de que Pedro, ¿te acordás?, lo proclamó como Mesías e Hijo de Dios, y después de que Jesús designó a Simón como la piedra sobre la cual edificaría su iglesia, desde ese momento Jesús anunció que sufriría. ¡Qué paradoja! Que sería condenado a muerte y que después resucitaría. Acordémonos de la escena del domingo anterior, cuando Jesús preguntaban: «¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué decís que soy?». Bueno, por las dudas y para que no nos hagamos un Jesús de bolsillo, un Dios a nuestra medida, Jesús nos deja bien en claro qué clase de Mesías es, quién es realmente. No solamente lo que nosotros pensamos que es, sino que es Él el que nos enseña realmente quién es. No es el que Pedro se imaginó, el que nosotros a veces nos imaginamos. No es el Mesías de algún modo solucionador de problemas de forma inmediata, con un clic ahora, sino que es el que asume todo el sufrimiento de la humanidad por amor a vos y a mí, a todos los hombres. Por eso, aunque a Pedro se le había revelado de lo alto quién era Jesús, inmediatamente se le metieron en el corazón y en el pensamiento cosas que no eran del Padre. Pedro pasó de ser un iluminado por el Padre del cielo a estar inducido de algún modo por Satanás. Quiso interferir en los planes de su Padre, en el pensar de Dios, diciendo: «Dios no lo permita, eso no sucederá», con una gran y una buena intención. Pobre Pedro, como nos pasa también a nosotros. Pero de alguna manera Pedro se la creyó. Nos la creemos muchas veces. Se creyó y se creó un Jesús a su medida y quiso enseñarle cómo tenía que salvarnos. Dios no puede permitir el sufrimiento. Dios debe intervenir y parar con todo lo que pasa. ¿Nosotros creemos lo mismo o no? ¿No nos pasa eso también? ¿Quién hubiera hecho lo mismo que Pedro ante un amigo que dice que va a sufrir? ¿Quién no hubiese dicho lo mismo? «Jesús, no quiero que vos sufras». Nadie quiere sufrir, es verdad. Yo tampoco. Ni vos ni nadie. Estamos a veces cansados de sufrir. Sin embargo, esos pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Sufrir en realidad, y aunque nos cueste, es parte, perdón que lo diga así, del combo de la vida. Creamos o no, pasamos muchas veces y deberemos pasar de algún modo en la vida por el sufrimiento. El sufrimiento del corazón, del alma, de la soledad, de la tristeza, el de una depresión, el de no soportar ciertas situaciones,
no soportar pecados propios y ajenos, el no poder con todo, el no poder cambiar las cosas de la vida, el ver sufrir a los demás, la muerte de nuestros seres queridos, la angustia, y la lista podría ser interminable. Pensemos en esos sufrimientos de la vida que a veces no nos dejan ni respirar, que a veces nos tiran al suelo, nos abaten y nos cansan. Nos sale gritar como Pedro, Dios no lo permita, o dicho en presente, ¿por qué Dios permite esto? Que es más o menos lo mismo. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que suframos? Pero tenemos que aceptar esta realidad en silencio a veces. Tenemos que aprender a hacer silencio en el corazón y decirnos a nosotros mismos, Dios lo permite, sí es verdad, no me gusta, es un misterio, pero Dios lo permite. Jesús lo permitió, Jesús lo quiso y lo eligió ese camino y por eso le anticipó a sus discípulos que iba a tener que sufrir, pero que iba a resucitar. Nunca hay que olvidarse esa parte. ¿Y cuál es la salida entonces en este domingo? Ir detrás de Él, renunciar a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz del sufrimiento y seguirlo. No estar pensando en nuestros propios pensamientos, valga la redundancia, sino en los de Dios. Todo un programa de vida. Ir detrás de Él, no como Pedro que quiso ir delante de Jesús. Renunciar a nuestros propios criterios y a miles de cosas más que no nos dejan caminar en libertad. Cargar con la cruz de ese dolor que andamos esquivando porque no nos gusta, porque a ninguno le gusta sufrir. Por eso hay que seguirlo, cargar con la cruz, cargar con ese peso que a veces nos molesta y seguirlo con amor. Ahí se pone lindo, ahí se pone buena la vida, cuando empezamos a seguir a nuestro Maestro. Eso tiene sentido, no el sufrir por sufrir, sino el cargar con amor, mirar a nuestro Salvador y seguirlo hasta el final. Él va por el buen camino y va por el mismo camino que nosotros. No tengamos miedo, ya hizo lo que nosotros vamos a vivir. Ya hizo ese camino que a vos y a mí nos da bastante miedo. Va al lado nuestro, va haciendo siempre el mismo camino, va abriendo brecha, nos va mostrando hacia dónde vamos, cargando con la cruz, estando al lado de tu cama cuando estás enfermo, estando al lado de ese familiar tuyo que está sufriendo también. Él está ahí siempre, asumiendo todo lo que nosotros a veces queremos esquivar. Mejor es sufrir con Él que sin Él. Mucho mejor es sufrir con sentido. Eso es salvar la vida, es perderla mientras se la va ganando y encontrando, porque a medida que vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestros caprichos, vamos encontrando la verdadera vida. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué nos servirá tenerlo todo, ser los mejores para el mundo, que todos nos reconozcan y nos aplaudan, si perdemos la vida en nuestros egoísmos, si nos perdemos de amar, de cargar con el lindo peso del sufrimiento y seguir a Jesús hasta el final? Si creemos en Él, esa es la mejor alternativa. Todos los demás caminos son en el fondo más complicados. Pongámonos detrás de Él, renunciemos y carguemos con el sufrimiento, con ese dolor que nos está agobiando y molestando y sigámoslo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.